Nadie en ese rancho imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo tras esas puertas viejas. Ni siquiera el propio Daniel. Porque mientras él creía que su hogar era un lugar seguro, su propia madre estaba viviendo un infierno en silencio. Y lo más inquietante es que la persona responsable dormía a su lado cada noche. Marina obligaba a su suegra a cargar agua todos los días desde un pozo lejano, bajo un sol implacable que parecía castigar cada paso. No era una tarea ocasional. Era una rutina cruel, impuesta con frialdad. Si Carmen no cumplía, no comía. Si se quejaba, era amenazada sin dudarlo. Para Marina, aquella mujer de 72 años no era una persona. Era una carga. Un estorbo. Una presencia incómoda que ocupaba espacio en una casa que, en su mente, ya le pertenecía. Pero lo que jamás imaginó es que esa anciana frágil, silenciosa y aparentemente indefensa, guardaba un secreto capaz de arrebatarle todo. La casa, las tierras, e incluso a su propio esposo. Y justo cuando creyó tener el control absoluto, cometió el error que lo cambiaría todo. El viejo camión avanzó levantando una nube de polvo que se mezclaba con el aire seco del mediodía. Cada metro que recorría parecía arrastrar el pasado consigo. Cuando finalmente se detuvo, Carmen descendió lentamente. Su bastón tocó el suelo con cuidado, como si cada movimiento fuera una decisión importante. Su otra mano sostenía una maleta desgastada por los años, y por la vida. Su cuerpo temblaba. No solo por la edad, sino por todo lo que había tenido que soportar. A sus 72 años, con un corazón frágil y una historia que pesaba más que cualquier equipaje, Carmen tenía una sola esperanza, que ese lugar fuera, por fin, un hogar. No sabía que estaba entrando a una trampa. Daniel salió a recibirla. Su rostro se iluminó al verla y la abrazó con fuerza, como si intentara recuperar todos los años perdidos en un solo gesto. Por un instante, Carmen sintió alivio. Seguridad. Incluso algo parecido a la felicidad. Pero esa sensación no duró. Porque en la entrada de la casa, Marina observaba en silencio. Con los brazos cruzados. Con la mirada fija. Analizando cada detalle. No había calidez en su rostro. Solo cálculo. Su saludo fue breve. Seco. Como una puerta que nunca termina de abrirse. Esa misma noche, el ambiente en la casa se volvió pesado. Daniel se retiró temprano, agotado por el trabajo. Marina lavaba los platos sin decir una sola palabra, pero cada movimiento suyo transmitía tensión. Y Carmen, en su habitación, abrió su maleta. Sus manos temblaban mientras sacaba unos documentos antiguos. Papeles que no cualquiera entendería. Pero que ella conocía perfectamente. Escrituras. Registros. Pruebas. Los observó con cuidado, como si en ellos estuviera su última defensa, su último recurso, su única protección. Y luego, los escondió bajo el colchón. Aún no era momento. Pero alguien más. Ya había notado que Carmen no había llegado con las manos vacías. A la mañana siguiente, el golpe en la puerta fue seco. Marina no pidió permiso. Simplemente entró. Sin explicaciones, la condujo hasta la parte trasera del terreno. Allí, a lo lejos, entre arbustos secos y tierra agrietada, se encontraba un pozo antiguo. Pesado. Olvidado. Marina no rodeó el tema. Desde ese día, Carmen tendría que ir 3 veces al día a buscar agua. No era una sugerencia. Era una orden. Si quería comer, debía ganárselo. Carmen intentó explicarle su condición. Su salud. Su edad. Pero Marina no escuchó. En esa casa, dijo. Nadie vivía gratis. Y en ese momento, Carmen entendió la verdad. No había llegado a un hogar. Había llegado a una prisión. Los días comenzaron a pasar, y cada uno era más difícil que el anterior. El camino al pozo era largo. El sol caía sin piedad. El aire quemaba los pulmones. Sus manos comenzaron a agrietarse. Sus piernas a fallar. Su respiración a volverse pesada. Pero nada de eso importaba.
Porque para Marina nunca era suficiente. Siempre había un error. Siempre una excusa. Siempre un castigo. Y cada castigo significaba lo mismo. Hambre. Mientras tanto, Daniel no veía nada. Confiaba plenamente en su esposa. Creía que su madre estaba siendo cuidada. Vivía tranquilo, dentro de una mentira. Pero no todos eran ciegos. Desde la distancia, un vecino observaba. No hablaba. No intervenía. Pero veía. Y a veces, ver es suficiente para cambiarlo todo. Un día, una nota apareció clavada cerca de la casa. Alguien sabía lo que estaba pasando. Marina la arrancó de inmediato. Pero el mensaje ya había hecho su trabajo. Por primera vez, sintió miedo. Sintió que algo se le estaba escapando de las manos. Sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. Esa noche, todo cambió. Mientras Carmen dormía, Marina entró en su habitación. Buscó sin hacer ruido. Hasta encontrar los documentos. No los revisó completamente. Pero entendió lo suficiente. Esa anciana no era débil. Tenía poder. Y eso lo cambiaba todo. Desde ese momento, Marina dejó de actuar por impulso. Se volvió fría. Calculadora. Peligrosa. El bastón de Carmen desapareció. Algunos papeles comenzaron a cambiar de lugar. Otros simplemente desaparecieron. Y entonces decidió dar el siguiente paso. Eliminar pruebas. Pero cometió un error. Uno que no esperaba. Carmen escuchó. Esa noche, mientras fingía dormir, oyó una conversación. Marina no estaba sola. Un hombre llamado Ricardo la ayudaba. Juntos planeaban falsificar documentos. Manipular a Daniel. Quedarse con todo. El plan era claro. Hacer parecer que Carmen ya no tenía capacidad mental. Y transferir la propiedad poco a poco. En ese instante, algo dentro de Carmen cambió. Dejó de ser víctima. Y comenzó a actuar. Sin decir nada. Sin levantar sospechas. Escondió el documento más importante bajo tierra. Lejos de cualquier mirada. Lejos de cualquier traición. Y decidió esperar. Porque entendió algo. No siempre gana el más fuerte. A veces gana el que sabe esperar el momento correcto. Y ese momento estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Días después, llegó alguien inesperado. Lucía. Una mujer silenciosa, observadora, que llegó como ayuda. No hacía preguntas. No llamaba la atención. Pero veía todo. Los papeles quemados. Las miradas incómodas. La tensión constante. Sabía que algo no estaba bien. Pero esperó. Porque hay verdades que solo se revelan cuando estás listo para verlas. Y entonces llegó la tormenta. Una tormenta real y otra mucho más peligrosa. Marina envió a Lucía al campo. El cielo ya advertía lo que venía. Pero no le importó. Lo que parecía una simple orden se convirtió en un error irreversible. La tormenta cayó con fuerza. El viento arrasaba todo. La lluvia golpeaba sin descanso. Y Lucía desapareció. Daniel salió desesperado a buscarla. Corrió bajo la lluvia. Gritó su nombre. Recorrió cada rincón del terreno. Pero no encontró nada. Solo un sombrero, atrapado entre ramas. La casa se llenó de tensión. De miedo. De sospechas. Pero al amanecer, Lucía regresó. Cubierta de lodo. Agotada. Pero con algo en la mano. Un documento. Un documento que lo cambiaría todo. Era una cesión de propiedad. Pero la firma no coincidía. Carmen lo supo de inmediato. Era falso. Cuando Daniel lo leyó, todo encajó. Las dudas. Los silencios. Las actitudes. Todo. Por primera vez, vio la verdad. Enfrentó a Marina. Y aunque ella intentó justificarlo, ya era tarde.
Porque hay mentiras que pueden sostenerse. Pero hay pruebas que lo destruyen todo. Y esta era una de ellas. Carmen tomó la decisión final. Marina debía irse. No por venganza, sino por justicia. Días después, Daniel llevó todo a la notaría. Las falsificaciones quedaron sin efecto. La verdad salió a la luz. Y la casa volvió a ser lo que siempre debió ser. Un hogar. El ambiente cambió. El silencio ya no era incómodo. Carmen descansaba. Daniel entendía. Y Lucía, sin buscarlo, se convirtió en la pieza clave que reveló todo. Porque a veces no hace falta ser el más fuerte. Solo hace falta no mirar hacia otro lado. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has callado algo? ¿Por miedo a lo que podría pasar? ¿Cuántas veces has visto una injusticia y has decidido no intervenir? Porque el problema no es lo que se dice. Es todo lo que se destruye. Cuando eliges guardar silencio.